Deben compararse. Bien, estábamos ya conversando, porque es una persona muy conversadora, hasta hoy presidente de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkeberg, quien se despide ya de su cargo y lo hizo con una cuenta pública, con una suerte de revisión, me imagino que personal y también colectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Un mea culpa le han llamado, ¿eh? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, muy bien. ¿De qué tuvo la culpa? Yo creo que hoy día no podemos estar conformes ni tranquilos con la imagen que proyecta muchas veces nuestro Parlamento, con la desconfianza que genera hacia los ciudadanos, los mismos que votan por nosotros. Y no puede pasar que ningún presidente de la Cámara, ni nadie que realmente le importe pueda estar tranquilo. Porque al final, tal como lo dije yo ayer, Chile, el desarrollo, la capacidad para superar la pobreza no la vamos a jugar por la banca internacional, ni siquiera por el gobierno de turno. La vamos a jugar por la madurez que seamos capaces de adoptar acuerdos al interior de la Cámara de Diputados y del Senado. Y yo creo que eso todavía tenemos que trabajarlo porque no estamos proyectando la seriedad y la sobriedad necesaria. De generar acuerdos, pero ¿eso es responsabilidad de quién? ¿De todos? De las dos partes. Primero, de quien presenta el proyecto de ley del gobierno, que muchas veces retrasa los diálogos, y también de una oposición a veces poco constructiva, que prioriza sacar un dividendo político, un aplauso, 1 o 2 puntos en la encuesta por sobre el acuerdo legislativo. Miren, hay una cosa que a mi juicio yo he hecho muchísimo menos en nuestro Parlamento, que sintamos que los parlamentarios, sean de gobierno o de oposición, ganamos, somos premiados cuando cerramos un acuerdo. Lo que pasaba en Chile en los años 90, fue el Parlamento el que hizo la reforma tributaria, la reforma laboral, las reformas políticas para cerrar la transición. Hoy día da la impresión de que se plantea un acuerdo y los parlamentarios de oposición se asustan porque sienten que pierden frente a la opinión pública en vez de ganar. Y eso es un tremendo error que perjudica a Chile. Aquí usted dijo textualmente cuando cometimos errores, cuando reaccionamos mal, cuando perdimos tiempo y retrasamos injustificadamente la tramitación de ciertas leyes. Ese es el reclamo además que normalmente el electorado hace, que hace la gente respecto a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Qué tan extendidas son estas prácticas finalmente? Yo ayer en mi cuenta destaqué ciertas leyes que las sacamos en tiempo récord, como el ingreso ético familiar, como la ley que aumenta históricamente la subvención preferencial en los colegios y otras tantas más. Pero también dije, porque me parece que las cuentas no son para tirarse solamente flores y decir que está todo perfecto, dije que habían otras leyes, como la ley del lobby, como la ley que moderniza la administración municipal, entre otras, que increíblemente no las sacamos pudiendo haberlas sacado. Y la sacamos en virtud de acuerdos. Lamentablemente no se ha llegado a acuerdo en esas leyes y el país las reclama con urgencia. La gente tiene razón entonces en reclamar. La gente tiene razón. Piensa tú que la ley del lobby es una ley que lleva 5 años de tramitación en el Congreso. No tiene ninguna justificación que hoy día no sea ley. ¿Y por qué? Porque claro, hay 2 puntos de vista. Algunos quieren que haya un registro de lobista en la puerta del Congreso, otros quieren solamente que se registren las reuniones. Da lo mismo. Yo entiendo que hayan puntos de vista respecto a esta ley y cualquiera, pero saquémoslos, porque eso es lo que la gente exige. Buscando responsabilidades, usted dice, desde el frente la concertación o la oposición se asusta cuando se ponen ciertos acuerdos sobre la mesa, pero han habido otros episodios donde es la alianza la que está sumamente dividida. Las reformas políticas, sobre todo la del binominal, ni siquiera alcanzó a ser discutida. ¿Para qué vamos a hablar de la ABP? El acuerdo bien pareja también, porque hay otras prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de venta de medicamentos, digamos, en supermercados y en góndolas, bueno, ahí también una discusión. La ley de ISAPRES, ahí tampoco hubo un acuerdo y parece que también la van a chutear para el próximo gobierno. ¿Han habido diferencias también al interior de su propio conglomerado? No, yo lo digo con toda la seguridad. Las responsabilidades son compartidas, tanto de la oposición como de el oficialismo. El mejor ejemplo lo has dado tú, la ley de ISAPRES. Yo puedo entender que es una materia técnica y puedo entender que hayan distintos puntos de vista. Yo tengo el propio y tengo diferencias con algunos puntos de vista de la concertación. Pero lo que es inaceptable es que hoy día no hagamos nada y que las ISAPRES sigan subiendo los planes. Y que tengamos los problemas legales y que la gente tenga que ir a la justicia para que no le hagan un alza de plan. Eso es inaceptable. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de decir nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo, entendiendo que las diferencias son legítimas, perjudica a muchas familias que año tras año tienen que verse expuestos que le suben su plan de salud o, mucho más grave, que por tener una preexistencia se sienten amarrados
al ISAPRE no se atreven a salirse porque no le van a reconocer esa preexistencia del ISAPRE de al lado y en consecuencia no puede operar la libre competencia en el mercado de la salud. El acuerdo bien pareja, ¿por qué finalmente no se puso en tabla? Ese es un tema un poquito más complejo. A ver, porque ¿qué tan más complejo es? Porque yo entiendo que ahí hay diferencias valóricas y es difícil a veces, en ciertos puntos de vista valóricos, sencillamente pero negociarlos. Diputado, que ni siquiera se ponga en tabla, es decir, está bien, rechácenlo, no les gusta, rechácenlo, Bueno, discútanlo y rechácenlo y voten en contra, pero generar un circuito político para que un proyecto ni siquiera sea puesto en tabla, Claro. es decir, que ni siquiera se llegue a discutir. Sí, a mí cuando no hay acuerdo, cuando de repente hay un proyecto complejo y ni siquiera se pone en tabla, a mí me parece que es una pésima estrategia, porque da la impresión de que uno esconde la cabeza como las avestruces. Más vale ir, presentarlo y votarlo. Ese proyecto, en todo caso, yo libero de responsabilidad a los diputados porque está en el Senado, y efectivamente lo que tú dices es cierto, el Senado no ha querido votarlo, aunque sea votarlo en contra, si es que así es, y no ha querido hacer el debate. Yo creo que esa es una mala fórmula porque al final la gente cree que uno está actuando de mala fe, está escondiendo el debate y no haciéndolo de cara a la gente. Usted hacía este mea culpa donde obviamente deja entrever una serie de críticas al rol que han jugado los parlamentarios en el último tiempo, pero esas críticas las hace ahora que sale de la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Las había hecho antes? ¿Qué dicen sus compañeros de la Cámara de Diputados? ¿Están de acuerdo con las críticas que hace? Porque finalmente pareciera que todos estamos de acuerdo en lo mismo, pero uno entiende entonces por qué no cambia este comportamiento. Sí, yo quiero decirlo en lo personal, en lo humano, lejos la emoción más grande que he tenido desde el punto de vista político, la viví ayer, porque terminaba la cuenta, todos de pie, todas las bancadas de pie, me aplaudieron y me agradecieron una por una, incluso las más radicales, las que uno podría pensar que están más lejos de uno, las más de izquierda me felicitaron, y yo de verdad lo agradezco y me emocioné. Y hicimos todos los esfuerzos, porque no todo es malo. Si uno ve, hay muchas decisiones potentes que la Cámara de Diputados, que no son mérito mío, tomó este año, y que hay que destacarlas. Leyes que teníamos diferencias graves, y sin embargo nos pusimos de acuerdo. Por ejemplo, la reforma tributaria. En este mismo programa, ustedes han entrevistado a personas que destruían la reforma tributaria presentada por el gobierno. Había mucha diferencia, y sin embargo nos pusimos de acuerdo y dijimos, está bien, no será la óptima para algunos, será la mejor para otros, pero nos pusimos de acuerdo y sacamos la reforma tributaria, y hoy día si podemos financiar los cambios en educación es porque nos pusimos de acuerdo. Entonces, lo que yo quiero insistir, no vamos a recuperar nunca la imagen o el prestigio ante la gente si no vuelve la política de acuerdos a la Cámara de Diputados. Acuerdos en los temas donde pueda hacer acuerdo y también de rechazo cuando no haya acuerdo, pero de no dejar las cosas votando como si nada pudiese ocurrir. Y también, creo que hay un tema mucho más de fondo. Las instituciones no cambian por sí solas, cambian cuando cambia el comportamiento de quienes la integran. Y yo clamo hoy día, partiendo por mí mismo, por una Cámara de Diputados mucho más sobria, más sencilla, más sobria en las palabras y en los actos. ¿Se ha perdido y el más eje tolerante, del trabajo parlamentario? Más tolerante. Yo fui tajante, no solo en el discurso, sino que este año en rechazar cualquier acto de intolerancia. Es inaceptable que se interrumpa un homenaje sencillamente porque a mí no me gusta el homenajeado. Es una vergüenza. Se refiere a lo que imagen, pasó con el presidente Chávez. Por ejemplo, no se puede hacer, o cuando quisimos hacerle un homenaje pedido por la izquierda, no por mí, a la conmemoración de la muerte de Salvador Allende. Por supuesto que Salvador Allende no es alguien que yo adhiera ni que yo habría votado jamás por él. Pero si su partido le quiere hacer un homenaje, me parece un acto de completa intolerancia interrumpirlo con gritos. Diputado, porque la Cámara tiene que ser la cuna de la tolerancia. Sí, respecto de eso, mire, se lo digo a título personal. Por último, si uno siente que no tiene que participar de un acto de esas características, puede pararse y salir en silencio. Ahora, los gritos de garabatos entre la ministra del Trabajo y también un grupo de diputados, me parece que eso fue lo más feo que se vio en el Parlamento en el último año. Así es. Y yo lo he hecho lo dije con claridad. No, yo no podía permitir como presidente de la Cámara que los ministros, las ministras se entiendan a garabatos con los parlamentarios. Y eso es un hecho sin precedente. Por eso es que yo fui tajante en criticar a la ministra de mi gobierno con la misma dureza que al parlamentario que contestó. Porque eso es una... Ahora, ¿sabe qué? Luego Déjeme decir una perdón, cosa. Sí. ¿Con qué cara yo le puedo pedir a la gente que manifiesta de mala manera que lo haga de acuerdo a la ley si yo proyecto que en la cuna de la democracia como el Parlamento se entiendan a garabatos y rompiendo los computadores? Hay un tema allí y que si bien yo no estoy de acuerdo con ese cruce de declaraciones entre Marcelo Díaz y la ministra Matei, pero sí la ministra hizo ver un punto.
dijo, yo llegué a una exposición, terminé de exponer, no había absolutamente nadie, los diputados entraron al final, ni siquiera me habían escuchado. ¿Cómo está el tema de la asistencia? ¿Cómo está el tema del cumplimiento de las responsabilidades? Me parece que por ahí también va el compromiso con la política. Lo primero, el diagnóstico que hace la ministra puede ser muy real, pero nada justifica que ella lo exprese a garabatos. Por supuesto, menos estamos de decisión. acuerdo. Segundo, efectivamente el comportamiento, los métodos en la Cámara de Diputados tienen que perfeccionarse. Nosotros algo hicimos este año. Si una sesión tiene menos de 40 personas, nosotros aprobamos una norma del reglamento para que yo dejar esa sesión inmediatamente sin efecto. Eso ha provocado que las bancadas tengan un número mínimo de 40 personas en la sala. Y lo tercero, creo que ha ido generándose una conciencia de que no se pueden aprobar sesiones paralelas. El gran problema que tenemos en la Cámara, especialmente en las sesiones de la tarde, que ustedes las ven vacías, y en esto no estoy defendiendo lo indefendible, es porque los diputados están en el segundo piso en las comisiones trabajando. Entonces lo que hemos hecho a partir de este año es no autorizar que ninguna sesión se haga en paralelo. En paralelo con el trabajo en comisión. Exactamente, porque se genera esta imagen y esta realidad de que las sesiones de sala están completamente vacías. Entonces, cada vez que un parlamentario ha dicho, quiero hacer una sesión en la tarde sobre tal tema, si usted pretende que yo suspenda las comisiones, no las puede suspender. Ahora, si están en sala, van a estar viendo películas como el diputado Melero. No, para ahí. No, y también tiene que reconocer que muchas veces no están en las comisiones trabajando. Es verdad. Eso ha quedado al descubierto en investigaciones periodísticas. Por supuesto. Entonces también hay una sensación de que no se está haciendo el trabajo que corresponde. Lamentablemente hay casos como lo que tú dices, y pueden no ser pocos, pero la inmensa mayoría están en comisiones y lamentablemente el error grave de alguno emporca a todo. Pero nosotros finalmente quisimos una norma que si usted quiere hacer una sesión en la tarde, hágala cuando no haya comisiones y por tanto a partir de las 8 de la noche. Mire qué increíble. No han habido más de 3 o 4 sesiones especiales. Porque efectivamente nadie está dispuesto a hacer una sesión por cualquier tema, por cualquier cosa irrelevante a las 8 de la noche. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar ahora con usted después de salir ya oficialmente de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con la candidatura a la senaturía ahí en Santiago Poniente? Bueno, yo tenía muchas ganas de ser candidato a senador, lo dije varias veces. Pero a veces uno en política, y eso lo digo de verdad, no es una frase para la galería, uno en política tiene que pensar más bien en los objetivos colectivos más que los individuales. Yo sentí, por la realidad de mi distrito, que es un distrito apasionante, pero también que siempre ha tenido una votación muy cargada hacia la izquierda, que si yo dejaba el distrito, y así lo mostraban todos los números, las posibilidades de doblaje de la concertación eran altísimas. Y yo me había expuesto a una decisión. Yo podía ganar como senador, pero podía ser también simultáneamente responsable de que por el doblaje que yo dejaba en Cerro Navia, perdíamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Y esa realidad creo que era mucho más grave. Entonces, para mí no era un triunfo ganar como senador y ver cómo nos doblaban en Cerro Navia y cómo perdíamos la mayoría en la Cámara de Diputados. Y creo que en este caso, con algo de pesar, como se dice, opté por quizá un objetivo común, que es la mayoría en la Cámara de Diputados, más que un objetivo personal que haber llegado al Senado. ¿Siente que tuvo que sacrificarse? No, me carga esa palabra porque me parece muy mesiánica. Para mí, ser diputado por Cerro Navia es un desafío siempre. No es un sacrificio, al revés, me encanta. Cuando yo fui diputado hace 4 años atrás, no se había elegido nunca un diputado de derecha en Cerro Navia en los últimos 20 años. Me apasiona el trabajo ahí, sé que es mucho más difícil por la realidad socioeconómica y política, pero me apasiona más que nunca. Y en una mirada más amplia, ¿usted ve oscuro el panorama para la alianza en materia legislativa? ¿Cree que efectivamente los doblajes van a ser una realidad y eso van a complicar el Parlamento para el próximo gobierno? Yo aspiro a que no haya ni un doblaje, pero sí tengo la certeza, y con esto respondo a tu pregunta, que vamos a tener que trabajar el doble de lo que trabajamos hace 4 años atrás si queremos mantener, o sea, la cosa se viene la mayoría. Difícil. La cosa se viene mucho más difícil que lo que fue en la última elección. ¿Por qué se están entregando un gobierno con una tasa de crecimiento histórica, con un casi pleno empleo, con las cuentas súper cuadradas, con trabajo, con movilidad social? ¿Por qué? Porque no es el candidato presidencial nuestro, no es el actual presidente. Acuérdese usted que Michelle Bachelet se fue del gobierno con una tremenda popularidad y no fue capaz de entregarle el gobierno a Eduardo Frei. Yo creo que eso es una realidad indesmentible. Los gobiernos buenos no traspasan necesariamente los votos a sus listas parlamentarias o a sus candidatos de su misma coalición. Yo obviamente que me encantaría que en este país hubiese reelección de los candidatos presidenciales, porque de todos los candidatos lejos el mejor que tendríamos sería el actual presidente. O sea, no según las encuestas. Yo creo que las Si encuestas vemos el nivel de están aprobación, cambiando. el presidente no sería reelecto.
Oiga, pero yo creo que las encuestas están... Tengo mis dudas, fíjese. Tiene sus dudas. Porque una cosa es cuando a la gente le preguntan, evalúe el actual gobierno y diga, mira, bien, mediocre, bueno, excelente. Y otra cosa es cuando usted somete la obra de este gobierno y la compara con la obra del gobierno anterior. Yo tengo mis dudas, pero estoy de acuerdo que son realidades utópicas. Y en todo caso las encuestas están cambiando muchísimo, incluso las de evaluación del gobierno. Yo he visto las últimas 3 semanas, cada día la gente evalúa mejor la... Sí, pero no es suficiente todavía ni para acercarse a lo que podría ser la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Exactamente. Quisiera saber si ese panorama adverso en las parlamentarias podría repetirse también en las presidenciales. ¿Usted cree que van de la mano en el fondo? Si usted me dice la elección fuera este domingo, obviamente que la favorita es Michelle Bachelet, y eso no se puede mentir, y así lo dicen todos los números. Pero falta el grueso de la campaña, no solo en cuanto al tiempo que falta, sino que porque legítimamente la gente ha tenido paciencia con Michelle Bachelet de no exigirle que hable ni que se pronuncie de cómo va a ser su gobierno. Pero ya esa paciencia se acaba y la gente va a querer saber cómo va a ser un gobierno de Michelle Bachelet con el Partido Comunista, cómo va a gobernar distinto cuando ella tiene a su alrededor los mismos líderes de la Concertación que perdieron hace 4 años atrás. ¿Qué va a hacer con estas propuestas que hoy día plantea todo el mundo, que cuando ella fue presidenta no la sacó adelante, ni quiso sacarla adelante? Entonces, cuando empieza la campaña de ideas, de contenido, yo creo que nosotros vamos a empatarla y a superarla, si Dios quiere. ¿Usted cree que estas preguntas que supuestamente tiene la gente, porque estamos suponiendo que a la gente le interesan esos puntos, van a ser más importantes que el carisma y los otros atributos que tiene la expresidenta de todas maneras, yo estoy convencido que esta elección presidencial va a ser mucho menos de sonrisa, mucho menos de carisma y mucho más de ideas. Y por eso además yo he puesto las fichas dentro de la primaria de la coalición, yo he puesto todas mis fichas en Andrea Alamán, que claramente la estrategia de él ha sido distinta a la de Lawrence Goldborn. Andrea Alamán, más que una imagen, una sonrisa, un carisma, lo que ha dicho es, esto pienso sobre estos temas, incluso cuando son cosas impopulares, y estos son mis contrastes con la candidata a la Concertación. Yo creo que eso la gente lo va a valorar. Lawrence Goldborn es una candidatura solo de sonrisas, entonces. No sé si solo, pero claramente su estrategia va mucho más por el lado de las imágenes, por el lado de su empatía, porque en muchos temas que para mí son importantes que él se pronuncie, no lo ha hecho con la claridad, la contundencia que lo ha hecho Andrea Alamán. Parece que en términos de números le funciona más que la experiencia política del exministro Alamán. Yo definitivamente creo que esos números... ¿Usted no cree en los números? No, sí creo mucho en los números, pero creo que los números no son estáticos y los números han ido cambiando. Y creo que cada día que pasa Andrea Alamán está más cerca de Lawrence Goldborn. Hoy día, desde mi punto de vista, con nuestras mediciones están prácticamente empatados. ¿Por qué tendrían que cambiar esos números, diputado? Si es que ya la gente conoce cuáles son las ideas, ¿por qué tendría que transformarse ese actual panorama? Precisamente porque la gente no conoce las ideas de algunos candidatos. Pero los candidatos de la Alianza sí, esta es una campaña que ya lleva algunos meses en la Alianza. Pero muy simple, porque hasta ahora lo que tenemos son 2 candidatos que por supuesto representan la misma línea del gobierno y en lo grueso son muy coincidentes. Pero cuando uno quiere elegir en una primaria, lo hace en función de quién va a ser mejor presidente en 4 años más y mejor candidato contra la candidata eminente de la Concertación, Michelle Bachelet. Y en ese plano yo creo que nuestra candidatura, la de Andrea Alamán, lo que ha hecho es fijar una posición que es hacer campañas con contenido, mostrar los contrastes, mientras el candidato de la UDI, Lawrence Goldborn, con quien no tengo nada, al revés, considero que es una gran persona y muy sólida en sus convicciones también, pero él optaba por una estrategia mucho más de imagen, de empatía, de carisma, Diputado, que la gente de repente empieza a exigir pronunciamiento. Sí, es sensato mostrar contrastes una y otra vez, ¿no? Semana tras semana, cuando al lado hay una candidata tan bien posicionada y súper, hiper competitiva, y en ese sentido me gustaría llevarlo a la tesis Longueira, es decir, ¿para qué pasar por una primaria? Dejemos que lleguen a la elección final y que le hablen directamente al país. Yo no sé si usted tiene esa misma mirada. No, yo creo que no solo es sensato, sino que es súper necesario para nuestra democracia que nos acostumbremos a que las primarias es la forma de que la gente también participe en la nominación de sus candidatos y no en la elección del presidente. Porque cuando no hay primaria, al final son los partidos entre 4 paredes los que eligen al candidato. Entonces dice, oiga, ¿sabe qué más? A mí no me gusta este candidato, ¿por qué me lo impone? Está bien, yo soy de centro derecha, pero me imponen un candidato. O las primarias que hizo la Concertación la vez anterior, súper trucha, terminaron a puñete, acuérdense. Con empujón nomás. Con empujón. Con empujón. Entonces, las primarias ayudan, y en esto quiero reconocer, la democracia cristiana ha
puesto sobre la mesa una cultura primaria muy positiva. Ayudan, pero también perjudican. O sea, nos hubiéramos Claro. ahorrado las acusaciones de utilización del dolor. Nos hubiéramos ahorrado las acusaciones de candidatos light, de sonrisas light, de falta de experiencia, de soberbia, etcétera, por lo que lo hemos escuchado una y otra vez en los últimos meses. Pero yo pregunto una cosa, ¿cuál es el problema en que dos candidatos que puedan ser de la misma coalición puedan debatir públicamente, mostrar sus similitudes, que son evidentes, pero también contrastar sus diferencias? Las democracias más desarrolladas de resultados, es decir, hay un Las tema estratégico para la alianza que podría jugarle en contra. Yo creo que nunca nos va a jugar en contra, porque al final una primaria lo que hace es que más gente participe, que más gente se identifique, se trae más agua al molino, y yo creo que eso se está logrando en la medida de que sigamos haciendo una primaria con contenidos y no con descalificaciones y no con simples imágenes y marketing. Si esta primaria va a ser una primaria en que los candidatos van a poner letreros, símbolos, no quiero decir guitarras, para que no me enojen, solo símbolos, letrero y publicidad, de nada va a servir. Pero si vamos a aprovechar estos 60 días para debatir ideas, diputado, ¿usted ha visto hasta estoy ahora, seguro, usted ha estoy visto seguro debate que de le van a ideas? servir al país. Pero hasta ahora, ¿usted ha visto debate de ideas? Nosotros sí, nosotros hemos fijado posición respecto al salario ¿Eso mínimo. quiere decir que el otro no? No, pero quiero ser claro, respecto al salario mínimo. O sea, me parece que el 6 de mayo va a ser el primer gran encuentro y el primer cara a cara en términos de ideas de Bueno, los candidatos. respecto a los debates, no quiero insistir, nosotros queríamos hacer 12 debates, 13 debates, 15 debates, uno en cada región. 15 debates, uno en cada región. No pudimos hacerlo, no podemos debatir solo, pero dado que ya no queremos ser majaderos, seguir pidiéndole debates al candidato de la UDI, por lo menos vamos a fijar las posiciones públicas respecto a todos los temas. Andrea Lamán ayer fijó posición respecto al salario mínimo, fijó posición respecto a el rol de carabineros en el control de orden público. Respecto de todos los temas nosotros queremos fijar posición, sabiendo incluso que puede ser impopular, que a veces para cualquier candidato uno pasar por al medio puede ser más piola. No, nosotros creemos que aquí tiene que centrarse la campaña en ideas, en contenidos, menos que en imágenes. A propósito de las primarias, ¿está de acuerdo usted con este sistema que se está tratando de imponer respecto a tener las 6 papeletas, tener que elegir por qué primaria uno iba a votar, en qué primaria iba a participar, y que finalmente fue rechazado lo particular por la Cámara? ¿Cree usted que podría jugarle en contra a la alianza en términos de que la gente vaya a frenarse para participar en este sistema? Mira, ¿O no tiene implicancia significativa? Yo voté a favor del cambio que propuso el gobierno porque creo que lo mejoraba, pero tampoco me corto las venas. O sea, objetivamente no creo que nadie se inhiba a participar en una primaria porque el muchacho al lado vaya a saber que yo le pedí el voto de la coalición o de la concertación. Yo creo porque que eso ese era el argumento que se está sí, pero a mí no me parece del todo convincente ese argumento. Obviamente que es mejor que a nadie se le pregunte nada antes de votar, se le pase la cédula y vote. Pero no, si no es tan grave. Y Piensa tú cruzado... en Estados Unidos. En Estados Unidos las primarias del Partido Republicano y Demócrata son en días distintos, por tanto es evidente que toda la gente que va a votar un día lunes está manifestando públicamente que está a favor del Partido Republicano. Y el voto cruzado, que también era un tema que le generaba un poquito de ruido, a mí me parece que pudiese haber algún tipo de intervención de independientes que tienen otra tendencia para poder distorsionar los resultados. A mí me parece que es perfectamente, eso sí que es esencial que se mantenga, porque en Chile, si hay alguien que cree que la gente vota como con ojeras y dice, yo voto por el candidato presidencial de la coalición, por el candidato diputado de la coalición, no es así, eso dejó de ser y es perfectamente legítimo que alguien diga me gusta participar en la primaria de la coalición por el cambio porque, qué sé yo, Andrea Lamán me cae bien y quiero participar en la elección de diputados. No introduce distorsiones, porque algunos dijeron esto va a distorsionar los resultados. Es que ¿sabes lo que pasa? Tú lo que no puedes es distorsionar la realidad. Y si el día de la elección final, en noviembre, el chileno puede votar por el presidente de una coalición y por el diputado de otra, ¿por qué no puede ser igual en la primaria en la cual participe? Yo tengo mucha gente, lo quiero decir con franqueza, en Cerro Navia, que vota por mí y que habitualmente en las elecciones presidenciales no vota por la derecha. ¿Le vamos a impedir a esa gente que lo haga? Eso sería tremendamente injusto. Usted mencionaba recién el caso de Estados Unidos y lo quiero llevar al mismo caso, donde los gobiernos y los presidentes trabajan abiertamente en campañas electorales, utilizan recursos incluso para poder hacer campañas a favor de sus candidatos. ¿Qué le parece la posición que ha tenido el gobierno en el sentido de que van a ser neutrales, que no van a tener a ministros trabajando en campañas electorales para ninguno de los dos candidatos? Me parece correctísima y coherente, porque nosotros cuando estuvimos en la oposición criticamos permanentemente a la oposición
eso de los ministros en campaña, eso de que los ministros el fin de semana podían salir a terreno a entregar subsidios con el candidato al lado. Nosotros fuimos muy críticos respecto a eso y me parece que es una demostración de coherencia y de rectitud del actual gobierno. Política una suerte como de asepsia política. De ser más papistas que el Papa, finalmente. Evidentemente los ministros tienen su preferencia, evidentemente tienen ganas de trabajar por el candidato que les parece, es ser más papistas que el Papa, tal cual como dice Andrea. No sé. Desde mi punto de vista no. O sea, que un ministro haga una entrevista en televisión y diga que vota por tal o cual candidato no es intervención electoral. Es obvio que él tiene su opinión y tiene derecho a darla. Cosa muy distinta es pretender que el ministro salga a terreno a hacer campaña con un candidato, aun cuando sea el fin de semana. Me parece que el cuento de que el ministro el domingo, después de misa, puede hacer campaña con el candidato, pero el lunes es ministro y reparte subsidios, no me lo trago ni por un segundo. Eso me parece incoherente y es un abuso, y por eso es que el actual gobierno lo cortó. Y les digo una cosa, si nosotros lo criticamos respecto al gobierno anterior, no podemos cambiar de estándar. Es que para muchos esa actitud del gobierno ha perjudicado a los candidatos, que demandan más participación de las figuras emblemáticas del gabinete. Será lamentable, pero en la vida hay que ser coherente a favor nuestro y en contra nuestro. Y hacer un acto de celebración en el Palacio de la Moneda invitando a los precandidatos de la Alianza, ¿no le parece que es una forma encubierta de hacer campaña de parte del gobierno? No me parece, porque claramente el acto de celebración, el protagonista fue el actual gobierno, el discurso lo hizo el actual gobierno. Ahí lo que se hizo fue un saludo, que estaban ahí presentes los dos candidatos, pero no me parece, claro, si usted me dice que en el acto, en el Palacio de la Moneda hubiese discursiado, Goldberg hubiese discursiado Alamán, claro, ahí le habría aceptado, pero que estén presentes y que se les aplauda cuando los presentan, no me parece. En su calidad de exministro, dice usted. Además, pero aunque no lo fueran, que los presenten solamente, me parece que no es del tono de hablar de intervención electoral. Distinto hubiese sido que el gobierno hubiese hecho un llamado a votar por ellos, que le hubiese dado, no sé, la palabra, eso habría sido distinto, pero no fue así y esa fue una celebración del gobierno donde el protagonista fue el presidente de la República. Bien, pues, diputado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.